siempre es un gusto saludarle a esta hora de la tarde en Bicentenario, 200 años de independencia, el espacio creado por TN23 para exaltar todo lo que nos hace orgullosos de ser guatemaltecos. Hoy estaremos hablando de las tradiciones y específicamente de la tradición oral guatemalteca, los personajes y leyendas. Serie de historias con personajes fantasmales que van de generación en generación se han convertido en parte de la cultura popular guatemalteca. Una de las más conocidas por sus frecuentes apariciones es La Llorona. En Bicentenario, 200 años de independencia patria, hemos resaltado nuestros lugares, nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y un aspecto característico de cada país son las leyendas. Para hablar de ello, está hoy con nosotros el analista en historia, el maestro Carlos Eseña. Maestro, ¿cómo está? Jacqueline, ¿cómo le va? Buenos días. Maestro, ¿cuáles son esos personajes característicos de las leyendas de Guatemala? Bueno, hay muchos, pero podemos hablar de La Llorona, la Ciguanaba, el Sombrerón y los penitentes de la Recolección, ya que nos encontramos acá. ¿Por qué la iglesia de la Recolección es el lugar ideal para hablar de La Llorona? Bueno, como platicábamos cuando veníamos para acá, aquí estaba la pileta de la Recolección. Y entonces los habitantes de acá del barrio decían de que La Llorona se venía a bañar acá. Y máxime se le podía ver en las noches de luna llena. Usted me dice que tiene una historia muy particular de alguien que usted conoció y que dice haber visto a La Llorona. Un amigo que venía ya a deshoras de la noche, en la madrugada propiamente, y entonces cuando él estaba en la esquina, aquí en la tercera calle, tercera avenida, vio a una mujer que se estaba bañando con un traje blanco aquí, entonces le dio armonía. Nunca pensó en La Llorona, porque no creía. Entonces se fue acercando porque le dio armonía, como decimos los guatemaltecos, y entonces conforme se iba acercando empezó a sentir primero un escalofrío. Después, ya cuando se acercó, más o menos, me dice él, a unos 10 metros, ya no podía moverse, ya los pies pesaban. Pero también hay otra figura femenina dentro de estos personajes de terror que cuenta la tradición oral guatemalteca, y es la Ciguanaba, que va detrás de determinado tipo de hombres. Maestro, ¿qué diferencia hay entre la Llorona y la Ciguanaba? Es mucha. Por ejemplo, la Llorona es un ente que da lo mismo si es niño, si es mujer, si es hombre, no importa, aparece a cualquiera de ellos. La Ciguanaba elige al hombre infiel y se lleva a la persona hacia un barranco y allí se desbarranca y lo aruña. Al otro día aparece ya sea muerto o muy traumado. Pero no hay que confiarse, pues en ciertas ocasiones estos personajes suelen aparecer juntos. Es en el tanque de la Soledad, que queda cerca de San Sebastián, y allí da la casualidad que se aparecen los dos entes. Aparece La Llorona y se aparece la Ciguanaba. Maestro, ¿qué dice si seguimos nuestro recorrido y nos sigue hablando de otros personajes? Claro que sí. ¿Va? Nos hemos trasladado a la segunda avenida A entre tercera y cuarta calle en la zona 1. Vamos a hablar acá, maestro, del Carretón de la Muerte. Claro que sí. Como platicábamos, es uno de los icónicos de acá del barrio de la Recolección. Y no tiene un motivo, no tiene una fecha, no tiene nada para pasar el llamado Carretón de la Muerte. Todo se inicia escuchando un ruido de cadenas, posteriormente se escuchan como caballos que vienen a galope. Y la gente no debe de salir, eso es lo que se dice, no debe de salir porque si no se lo va a ganar y se lo va a llevar. Cuenta la leyenda que dos caballeros que vivían en el callejón decidieron hacer una apuesta sobre quién era más valiente para hacerle frente al Carretón de la Muerte. A la medianoche, uno de ellos, el que se creía más valiente, salió a su encuentro.
observando una escena terrorífica, lo cual tuvo drásticas consecuencias. Y él se quedó, ya con eso se asustó, pero dijo, no, tengo que ganar porque tengo que ganar. Error craso, porque al él ver que se acercaba tendría que haberse entrado. Empezó entonces, pasó el susto, todo lo demás, pero con el correr del tiempo empezó a padecer de muchísimas cosas y en un término de unos 15 a 20 días falleció. Todo se vuelve mucho más siniestro cuando llega el 31 de octubre, pues desde la Iglesia de la Recolección salen las ánimas benditas, asegura el escritor y antropólogo Celso Lara en su libro Leyendas de Misterio, Amor y Magia. Almas que están en el purgatorio y vagan por el mundo esperando saldar sus cuentas, pero hay una de ellas que lo hace en solitario con un solo propósito: ir en busca de una vida. Dicen que de la Iglesia de la Recolección salen las ánimas benditas, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que veníamos platicando respecto al 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y de allí se dirigen a otros barrios de la ciudad de Guatemala, llegan inclusive a donde está la Candelaria y todo eso, las personas escuchan a las ánimas solas, bueno, a las ánimas del purgatorio. Pero aparte de eso, hay una llamada ánima sola, que esta podríamos decir que sí es la peligrosa. Y hay oraciones respecto al ánima sola, que se le tiene que cumplir lo que se dice allí. Con una falla, al próximo 31 viene por el alma de la persona que falló en eso. Y también hay una creencia ahora que usted habla del agua en relación a dejar un vaso de agua para las ánimas, ¿verdad? Por supuesto, sí. Eso es se supone que ellas vienen del purgatorio y en el purgatorio entonces vienen con sed. Y las personas dejan un vaso con agua, pero se da, lo interesante es de que al otro día el agua está consumida. Muchos dicen que, pero bueno, es porque el aire, pero es muy interesante porque durante otra temporada que usted puede dejar un vaso con agua y el agua permanece allí, pero en esa época, ¿no? Mientras algunos aseguran que estas son historias de ficción, hay quienes dan fe de conocer a alguien o bien haber vivido en carne propia alguna experiencia paranormal con más de algún personaje de la tradición oral guatemalteca. Y por supuesto son solo algunos de los personajes que forman la tradición oral guatemalteca. No podemos dejar de mencionar el sombrerón, la tatuana o el cadejo. Ahora también vamos a recordar algunos fragmentos de la historia. ¿Qué ocurrió tras la firma de independencia? Bueno, pues continuando con esta historia, tras la firma de independencia y tras la conformación de la República Federal de Centroamérica, el Congreso General de las Provincias Centroamericanas se instaló el 24 de junio de 1823. Y unos días después, el 1 de julio, nombró Provincias Unidas del Centro de América a las provincias que componían el Reino de Guatemala y declaró que eran libres e independientes de España y México. Posteriormente, el 2 de julio, tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. Fue en noviembre de 1824 que la Asamblea Nacional Constituyente decretó la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, la que marcó un cambio en el trato social de las clases menos privilegiadas, con la implementación de los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, el derecho de asilo, las restricciones a la pena capital. Además, se regularon considerablemente las facultades de gobierno para limitar los derechos civiles y políticos. El 23 de enero de 1825, la Asamblea Nacional Constituyente llevó a cabo su última sesión. Mi nombre es Jacqueline López y con esto yo me despido en el segmento Bicentenario 200 años de Independencia Patria. Que su tarde sea llena de éxitos.